Noticias y protagonistas. Bueno, aquí estamos, con sol, con luz. Ayer fue un día agradable. En realidad, lo que dicen los que entienden del clima es que estamos en un periodo como otoñal dentro del verano. No es nada nuevo que febrero inicia así, después el clima va acomodando, pero lo que sí hay que decir que en unos días más la posición del sol ya se habrá corrido, no será tan agresiva sobre el cono sur y en verdad, si las temperaturas acompañan, vienen los mejores días para realmente disfrutar la playa sin tanto riesgo al respecto de la exposición bajo el sol. Bueno, esto es así. Ayer finalmente el ministro de Salud aceptó lo que venía proponiendo la oposición, y esto es hablar de manera pública como corresponde. El ministro venía pidiendo, hablo de Ginés González García, recordarán ustedes, este mismo caballero que celebró que Salud volvió a ser ministerio, que tiene una carta de falso porte al respecto de ser una luminaria de la salud argentina, que aseveró que el virus estaba muy lejos y que lo que le preocupaba era el dengue. O ahora estamos en una sindemia en la Argentina. Sindemia es cuando hay una conexidad entre dos afectaciones de salud importante. Es más complicado que una pandemia, aunque la pandemia es global. Argentina tiene una sindemia con el tema del dengue y el tema del coronavirus. No queda muy claro todo. Ginés insiste en mentir, hablando de dosis de vacunas abandonadas por el gobierno anterior. Insiste en mentir, eso no es verdad, eso no es cierto. Y por otro lado, es muy curioso porque quien sería teóricamente su persona de confianza, la información que yo tengo es que hoy la relación entre ellos está muy deteriorada, muy agrietada, y que solo se sostiene porque el presidente no tiene relevo para ninguno de los dos, que no implique seguir cediendo cargos frente a la vicepresidenta de la Nación, referente central del Instituto Patria. En verdad, parece ser que toda la cuestión con Pfizer-BioNTech fue porque había una palabra, la palabra negligente. Parece ser que el laboratorio decía que si hubiera situaciones de negligencia, ¿sí?, estas en el transporte de las vacunas, estas debían quedar en cargo de quien tuviera la responsabilidad. Y la verdad que es razonable, y creo que desde aquí lo dijimos desde el principio. Ayer se volvió a hablar de cifras enormes, inmensas, de dosis de vacuna que van a venir, que horas después controvierten. Argentina tiene asignado un lote del fondo COVAX, que es un fondo global que maneja la Organización Mundial de la Salud, de 9 millones de dosis, pero se dice que de aquí a junio vendrían solo 2.200.000 dosis. Todo está siempre, digamos, entre idas y venidas, anuncios. Yo quiero hacer en este sentido una apreciación de carácter corrido al respecto de todo lo que viene ocurriendo. Verdaderamente el más grande problema que tiene Argentina hoy es la desesperada necesidad del gobierno de encontrar la vacunación como una bandera de campaña para llegar más o menos bien parado a la elección del presente año, en donde sabe razonablemente que la tiene difícil. Lo sabe razonablemente porque cuando mira los números, sabe que este año el truco de las colectoras tipo Expert, las colectoras tipo Labaña, no van a funcionar. La elección de este año es una elección binaria, es a cara o seca, es a todo o nada, para ambas partes de la sociedad argentina y para los grupos de campamentos políticos, tribus políticas que están de un lado y del otro de la mirada de los argentinos al respecto de cómo debe ser y cómo se debe construir el país. Un dato interesante. Al principio, cuando veníamos con todo este tema de que tiene que haber clases presenciales, en muchos casos los gobernantes, Kicillof es un ejemplo, diciendo, bueno, vamos a ver cómo están los niveles, vamos a ver cómo está el nivel de contagio. Después se habló de una fantasía, un fabuloso plan de vacunación para todos los docentes bonaerenses, una cuestión
bastante cruzada, porque de un lado podrían estar docentes que viven en la provincia de Buenos Aires y que quizás tengan un cargo en la provincia de Buenos Aires, pero a lo mejor cruzan y sencillamente también tienen un cargo en el área metropolitana. Ustedes saben que sobre todo eso se da mucho en los niveles de secundario. Bien, ya ahora todos los dirigentes empiezan a decir, y esto arrancó con la carta pública en Facebook de Mauricio Macri, que bueno, que las clases comienzan, que las clases comienzan. Me parece bien. En el día de ayer, como si fuese una suerte de descubrimiento, pero bueno, no está mal que se diga, Osvaldo Yáñez hizo una referencia a un tema que nosotros hemos compartido con ustedes desde finales del mes de diciembre, que son los núcleos de padres organizados en toda la República Argentina que están pujando por el retorno a la educación pública. En el día de hoy se conoce un informe de la Flaxo que dice claramente el tipo de estropicio sociocultural que implica no ir al colegio. ¿Cómo se va a resolver esto? Bueno, esto sería interesante que se lo empiece a decir. En Capital Federal, en donde queda muy expuesta la conexidad entre distintos grupos que ideológicamente comparten un mismo sesgo, pero que a su vez se presentan como si fueran cuestiones distintas, el gremio ADEMIS, gremio que lidera el mismo dirigente que es el secretario gremial de la CETERA, que solo tiene el 3% del total de los afiliados en Capital Federal, es decir, de toda la masa docente del distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solo el 40% está afiliado a gremios que son de una dispersión fenomenal, y ADEMIS solo nuclea el 3%. En los últimos días, quizás solo sea testimonial, se vio mucho, en particular en cuentas de Twitter, docentes que iban y renunciaban a su afiliación al gremio. Hay una fuerte corriente, por ahora parece un tanto subterránea, de renunciar a la afiliación gremial, de entender que determinados derechos, en definitiva, no van a ser negados ni sesgados porque no se esté afiliado a una estructura gremial. Para los gremios viene una etapa de revisión muy completa. El varapalo frente a la sociedad es muy importante. Pero ¿qué ocurre con lo que está en marcha en este momento? Lo que está en marcha en este momento en la Argentina, a partir de la tecnología, a partir del smartphone, a partir de los grupos, discutiremos mucho sobre la probidad de Facebook, mucho sobre la probidad de Twitter, discutiremos mucho si algunas determinadas acciones que estos grupos hacen están bien o mal. Lo cierto es que estos son estructuras que usamos todos, con las que todos compartimos, y que cada día se va haciendo un aprendizaje más intenso del valor que tiene esa comunicación directa, que ya no necesita del arbitraje mediático ni necesita del arbitraje político, y puede constituirse en una fuerza de choque, de cambio fenomenal, como efectivamente está ocurriendo. Si en definitiva vamos a tener clases y va a haber clases presenciales, se debe a una fuerte vocación ciudadana que además rompe para mí con una trampa de las encuestas de muchos años. Generalmente, cuando en las encuestas se le preguntaba a las personas por sus preocupaciones, en la Argentina, economía e inseguridad siempre estaban juntas. En algún momento podía ser más puntual o intenso el tema del reclamo económico, en otros momentos se volvía más puntual o intenso el tema de inseguridad, pero siempre estaban ahí. Dos cuestiones que permanentemente se decía no interesaban a la gente. ¿Por qué no interesaban a la gente? Porque en la encuesta aparecían en tercer o cuarto lugar, que son educación y salud. O salud o educación. ¿Qué ocurría con esto? Y bueno, es muy sencillo. Eso estaba dado por un modo de formular la agenda, por un modo de corrida o instalación de temas, y en función de eso, en un cuestionario de blanco o negro, normalmente aparecían estas distorsiones. Decir que en la Argentina no hay interés por la educación es no mirar a los argentinos, es no comprender a la Argentina. Seguimos siendo hoy una nación donde mayoritariamente entendemos que la educación es un valor y es un instrumento de ascenso social. Esto lo saben los padres, aunque en algún caso ni siquiera hayan tenido la oportunidad, los más jóvenes, de leer el Tonio D'Artagnan por esa crisis de la cultura popular argentina que fue el cierre de la editorial Columba. Y esto que digo, lo digo, pero de manera central, ¿no? Hay ahora alguna pequeña dispersión, una página
que rescata a Robin Hood, el genial creador, entre otros, de Nippur de Lagash, y vos ves los comentarios, la gente que dice, bueno, yo empecé leyendo esta historieta y entonces me interesó la historia, yo empecé leyendo esta historieta y entonces me interesó la oceanografía, la cartografía, los disparadores que generan determinados activos de la cultura en general, más allá de, por supuesto, la necesaria educación formal. Pero en este tiempo intenso, donde la pandemia, insisto en esta figura, en unos años nos mostrará que nos deja el saldo positivo de haber desnudado miserias, estas miserias que ya estaban. Es decir, no es que el régimen de Guido Infran se volvió miserable con la pandemia, era miserable. No es que el ex jefe de gabinete de Cristina, ex intendente de la ciudad del Chaco, ex gobernador y hoy nuevamente gobernador del Chaco, Capitanich, es un miserable. Ahora, ya era un miserable. No es que el matrimonio Zamora-Abdala, Zamora, poner en el orden que quiera, se volvieron miserables con la pandemia. Eran miserables. Un estado de miserabilidad, de apropiación de la renta pública y de sustracción de valores básicos de dignidad de las personas. Por supuesto que sí, en todos estos lugares hay violación brutal de los derechos humanos en toda su lectura de cabo a rabo. Pero como esto no es solamente un tema de estas provincias, ayer en un episodio que ocurrió en el partido de Lomas de Zamora quedó expuesto algo cuyo reintroductor como criterio de conservadurismo popular, negador de los derechos humanos y cívicos, tiene como conductor inicial en la democracia presente a Eduardo Duhalde. Ayer hubo un acto en Lomas de Zamora, otro de estos actos absurdos donde llega el gobernador, está el intendente del lugar, muestran los patrulleros, y mostrando patrulleros que son parte de un negocio económico, sistémico, ¿sí?, que ha atravesado todas las gobernaciones, incluida la de María Eugenia Vidal, te encontrás con que la gente va a protestar. ¿Por qué? Porque en las últimas horas, esto pasó en la madrugada de ayer, otro argentino de 46 años que volvía de sus vacaciones con su señora y sus 3 niñas, fue abordado al parar un semáforo en la madrugada, 4:30 de la madrugada. Ahí entras en la contradicción. Está el semáforo, 4:30 de la madrugada. ¿Qué hago? ¿Paro, sigo? ¿Respeto? Estaba en rojo. No sigo porque tengo miedo y resulta que termino provocando un siniestro. Y bueno, y hubo un siniestro porque a este argentino de 46 años, padre de 3 criaturas, lo abordan unos criminales que venían caminando allí en paralelo por la avenida que él transitaba, a punta de pistola lo amenazan, pone primera, arranca, lo matan de 2 tiros en el corazón, su pie queda apretando el acelerador, hace una loca carrera y se lleva por delante un auto que salía de un estacionamiento. Todos ustedes ya habrán visto en demasía el video para que yo ahonde con esto. Cuando por la tarde, en un mundo de abstracción absoluta y negación de la realidad, el gobernador en esa burbuja de efluvios pedorros que tiene en la cabeza, va a hacer este acto en La Matanza, los vecinos van a protestar. Bueno, terminan deteniendo a un vecino por resistencia a la autoridad, una auténtica locura, y después terminan el otro tema, que hay un video que está dando vueltas, que ya lo han pasado hasta si el video fuera un disco de pasta estaría rayado, ¿no?, mostrando un cruce entre un concejal de Cambiemos y un comisario mayor que le dice: salame, andá, vamos a la plaza que te rompo todo. Un comisario mayor. Una locura total y absoluta. En horas donde además se habla y se insiste que se viene una nueva movida policial de protesta por la cuestión que tiene que ver con el tema salarial, las promesas incumplidas de la movilización de diciembre y varios etcétera más al respecto de lo que está ocurriendo con el funcionamiento de esta fuerza de seguridad, la fuerza de seguridad más importante de la República Argentina. En el plano internacional quiero decirles 3 cosas que me parece que son muy importantes, realmente muy importantes. En el día de ayer, un caballero de apellido Bárcenas, para muchos de ustedes este apellido no significa absolutamente nada, hizo una declaración espontánea. El señor Bárcenas es una persona que está con una condena que tiene que ver con lo que se llamaba la caja B del Partido Popular Español. El señor Bárcenas declaró y dijo que Mariano Rajoy, el ex premier, el hombre que llevó con mano firme a España por el camino de la recuperación económica post crisis de
del sistema financiero internacional del 2009 en adelante, conocía perfectamente el tema de la caja B, y que cuando Bárcenas le dijo que esto iba a ser revelado por la prensa española, directamente destruyó toda la documentación. Preguntado este caballero por qué había hablado, dijo: yo creí que el PP iba a evitar que mi mujer vaya presa, como eso no va a ocurrir, he decidido hablar. Son sus palabras, vendrá ahora una apertura, pero a horas de la elección en Cataluña, esto puede ser un golpe muy fuerte y muy duro para las aspiraciones del PP allí, donde igual nunca le ha ido demasiado bien. Y agita una vez más un tema central que impacta en la Argentina. En la Argentina solemos hablar, y se habla mucho, de la corrupción de Menem, y está bien que se hable, pero esa corrupción estuvo ligada fuertemente a la sinergia corrupta del Partido Socialista Obrero Español en la persona de Felipe González, de José Luis Rodríguez Zapatero y también de los dirigentes del PP. Es toda una gran bolsa de corrupción. Ya seguimos.